Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35 en una sesión bastante buena, positiva, con aumentos del 0,48% y el índice general que se queda pues tranquilamente por encima de los 10.700, concretamente 10.752,5. Avances los ha habido en Grifols 4,08 arriba, en Redeia 2,65 arriba y en Mafre la aseguradora 1,83 arriba. Por contra, en el lado del rojo, donde preponderan las ventas, Solaria, la que más, 2,13 abajo, Acciona Energía pierde en la sesión 1,85 y en tercer lugar, Indra 1,28 abajo. A continuación les vamos a adelantar algunos de los argumentos que van a constituir pues, la base de la tertulia de análisis económico que mantenemos aquí cada día con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hoy hablaremos de la aparición como accionista con un 5,4% del Bank of America sobre Bankinter. Y eso es una novedad importante en el panorama bancario. También hablaremos de la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, en la que no se prevén grandes cambios, pero sí alguna pista tal vez pudieran dar de cómo se van a comportar los tipos de interés. Y ya mucho más ceñido al panorama del macro español, Sánchez anuncia un déficit en el año 23 del 3,7% del Producto Interior Bruto, 2 décimas mejor del objetivo del Gobierno. Bien, y les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más. Hoy ya con tiempo primaveral. Con tiempo primaveral y pensando ya en Semana Santa. Eso es. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezamos por la sesión. ¿Cómo han visto la sesión? Esto lo aguanta todo, ¿eh? Al final ni FED ni FAT, ahí se mantiene el IBEX con una subidita de casi un 0,50. Sí, máximos ya del último año. O sea, que eso nos quiere decir que, bueno, que desde luego la bolsa española pues aguanta lo que le echen y que además con las noticias estas, yo creo que un poco pendientes de la Reserva Federal y de lo que está pasando, que no vamos a ver bajadas de tipos en el corto plazo, pues lógicamente la bolsa sigue tirando. Incluso he leído un par de artículos que dice que aunque siga estando en máximos, hay muchísimas empresas a nivel mundial que siguen presentando descuentos sobre su valor futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo que nos pone en una situación es que la verdad que sigue habiendo sectores interesantes y sectores en los que hay capacidad todavía de ganar dinero. En primer lugar, a pesar de las enormes subidas que se vienen registrando en el IBEX desde enero, lleva un cierto retraso respecto a otros índices. Esa es la primera razón por la que sigue subiendo. En segundo lugar, los resultados de muchas empresas españolas y las expectativas de resultados son positivas, y de hecho alguno comentaremos hoy. Y luego, por otro lado, existe casi el convencimiento ya, por lo menos en el mercado español, de que el Banco Central Europeo probablemente se adelante a la Reserva Federal en la bajada de los tipos, por las razones que luego veremos posteriormente, pero básicamente porque la Reserva Federal mirará una serie de indicadores, como comentaremos posteriormente, pero existe la sensación ya en el Banco Central Europeo que se han pasado de frenada, que la demanda agregada está bajo mínimos, como ya dijimos en su momento, que la demanda de consumo se ha reducido y que, por tanto, eso incide directamente también en la evolución del Producto Interior Bruto, que también en Europa está creciendo de una manera muy moderada. Por tanto, en general sí que se considera que van a bajar los tipos. Y además hay otra razón que también lo justifica: está aumentando enormemente la demanda de renta fija, tanto de privado como público. ¿Por qué? Para hacer carteras ante posibilidades de bajadas de tipos, de tal manera que todo hace indicar que el Banco Central Europeo probablemente, o casi con toda seguridad, en junio, como muy tarde, bajará los tipos de interés. Bueno, vamos con la reunión de la FED que tenía lugar hoy. Acaban de empezar a salir consideraciones. A propósito, se decía durante la mañana, solo faltan 2 burócratas de la FED para convencer y que el consenso opte por una bajada de tipos. Hay que decir que en Estados Unidos la inflación sigue por encima del 3, en el 3,2%. Hay que decir que ellos tienen pleno empleo sobradísimo y que no parece que la economía demuestre debilidades, esas debilidades que en Europa pues sí tenemos claras. ¿Qué ha pasado? Sí, al final ha confirmado que mantienen los tipos, o sea que
nada, ningún cambio en el Nada modelo. nuevo bajo Ya el sol. veremos, ahora a las 7:30 nuestras va a dar la conferencia de prensa el gobernador y a ver si dice algo que puede indicar pues lo que hemos comentado, que claramente el siguiente movimiento será bajada, pero que a lo mejor se puede retrasar todavía durante unos meses. Ya veremos, yo creo que afecta muchísimo las elecciones americanas y eso puede llevar a que se mantengan hasta que haya un resultado que todavía veremos por dónde va, ¿no? Y empezará a pesar bastante todo el tema geopolítico en la evolución de los mercados, incluso de los tipos de interés. Los ¿no? tipos de interés entre 5,25 y 5,50 son altísimos, pero a pesar de eso la inversión está yendo muy bien, que es uno de los factores que podría haber acelerado la bajada de los tipos. En segundo lugar, el crecimiento en Estados Unidos, si usted lo anticipaba a través del empleo, está siendo mucho mejor del previsto, por lo menos va a crecer el 2,5%, eso sí. Y por eso, precisamente, también se va a retrasar la bajada de tipos. La inflación se está comportando algo peor de lo previsto inicialmente. Se esperaba que en febrero el IPC se situara en el 2,9, máximo 3,1, y ha subido al 3,2. Preocupa además, y lo comentamos ya aquí hace un par de días, la subida, el repunte en los precios del petróleo que se está produciendo por la falta de unos 300.000 barriles diarios en el mercado. Y luego, por otro lado, la inflación subyacente, aunque ha mejorado ligeramente, está en el 3,8%. Está todavía muy elevada. Por tanto, ahí se retrasa. Y existe ya, como decía anteriormente, cierta convicción, certidumbre en los mercados europeos de que a lo mejor se va a adelantar el Banco Central Europeo, porque existe la idea, aunque los tipos sean algo más bajos, que se han pasado de frenada. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia también importante de cara a analizar lo que suceda, que la mayor parte de los bancos centrales han repetido sus tipos, esta semana era clave, y que, como ya anticipábamos el lunes pasado, el Banco de Japón ha cambiado su ciclo, ha subido los tipos, que aunque han pasado del menos 0,1 al más 0,1, sí que es un cambio significativo debido fundamentalmente a que ya ha abandonado la zona de deflación y la subida de los costes laborales está siendo espectacular, el 5,8%. Por tanto, yo creo que en general, de aquí al mes de mayo, va a haber una cierta tranquilidad en los tipos de interés. A partir de ese momento se puede iniciar un rally que probablemente encabece el Banco Central Europeo, quizá con el del Reino Unido. Bueno, Christine Lagarde, hay que ser un poco lagardiano para entender los giros y los retruécanos de la señora Christine Lagarde. Hoy ha dicho que la senda de recortes de los tipos de interés en Europa no va a ser una línea recta. También dice que a lo mejor, pues sí, que se apunta a la tesis de Luis de Guindos, que podría ser a principio de verano. ¿Qué interpretan? Yo estoy casi seguro. Y aquí la duda, y ahora precisamente con esas palabras, si se va a bajar 0,25 o si la economía europea sigue sin dar signos de vitalidad, sobre todo Alemania, a lo mejor baja un poquito más. Yo es lo que entiendo, porque la idea fundamental es que a lo largo del año, cuando menos, se producirían 3 bajadas de 0,25 cada uno. Y por esas afirmaciones, a lo mejor lo que cambia es el ritmo del 0,25. Y ella empieza a apostar por el mes de junio, que esa es quizás la única certidumbre de lo dicho por la señora Lagarde. Bueno, se cubre mucho, ¿no? O sea, que al final aquí las bajadas de tipos hay que hacerlas, ¿no? O sea, es muy fácil luego irte a ámbitos públicos, empezar a dar un discurso de lo que necesitas y de lo que no necesitas, y a lo mejor con eso lo que consigues es evitarte usar la herramienta de la bajada de tipos, ¿no? Que es una herramienta que realmente, pues tal como está y el objetivo que tiene, sobre todo la preocupación al final del Banco Central Europeo, es qué ocurre con la economía alemana, que es la que más le preocupa y que es la base de por donde van a ir los tiros, ¿no? Desde luego, aunque diga que va a bajar los tipos, ya veremos si en junio está la economía europea en circunstancias de bajar los tipos. Y nos quedan 3 meses, que luego hemos visto que esta inflación que ha tenido o que está empezando a tener una cierta relajación puede ser que se complique y entonces empecemos a hablar de otra tendencia, ¿no? De momento complicado. Yo creo sinceramente que sí que lo va a bajar porque el crecimiento de la economía, sobre todo alemana, no existe. Y en ese sentido sí que habría que animar el consumo. Y aunque no es un objetivo del Banco Central Europeo favorecer el crecimiento, solo garantizar la estabilidad de precios, hay que tener en cuenta que bajando los tipos aumenta el crédito al consumo y por tanto la posibilidad de consumir. Pero además hay que tener en cuenta que los tipos son excesivamente altos, que han cumplido más que de sobra
lograr sus objetivos de incidir sobre la demanda agregada, que probablemente los componentes de inflación, aparte de esas tendencias en este momento, tensiones que está generando el mundo del petróleo, el resto se debe a costes estructurales, medioambientales, etcétera, que había que reformar, no solo se resuelven con tipos de interés. Y luego es verdad que existe una conciencia generalizada que se han equivocado, que se equivocaron enormemente, que tardaron mucho tiempo en reconocer la inflación y ahora no se atreven, por lo menos, como ocurre en muchas ocasiones. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el valiente? Pues eso es lo que en este momento está en cuestión. Bueno, vamos a la política macroeconómica en España. Hoy Sánchez anunciaba que el déficit público cerraba el año 23 con un 3,7% de porcentaje sobre PIB, 2 décimas mejor a lo previsto como objetivo por el Gobierno. Vamos a escuchar cómo lo dice Pedro Sánchez. Estamos revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo interprofesional y reforzando los servicios públicos. Y además lo estamos haciendo también, señoría, con responsabilidad fiscal. Gracias al buen desempeño económico del país, ya le puedo garantizar que este año vamos a cerrar, o mejor dicho, el año 2023, vamos a cerrar con un déficit público del 3,7% del Producto Interior Bruto, es decir, cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado previamente. Iranzo, ¿cómo lo ves? Pues tiene un truco, que es el denominador, efectivamente, que ha crecido un poquito más la economía en términos reales, pero todavía ha crecido muchísimo más en términos nominales, porque la inflación ha sido importante. Hay que recordar que el PIB real creció en el año 2023 respecto al año previo un 2,5%, pero en términos nominales, que es lo que se utiliza para dividir el déficit en términos absolutos, por el PIB ha crecido un 8,6%. Por tanto, nuevamente está diciendo verdades a medias o incluso nos está engañando. O sea que nuestro déficit público real estaría por encima de... Hombre, claro, y no ha habido un ajuste fiscal, pero es que además lo acaba de decir el Banco de España, que es el que lo sigue mucho mejor. Yo creo que uno de los problemas que tiene este gobierno, uno de los múltiples problemas que tiene este gobierno y que nos está confundiendo a todos, es el análisis de los datos. En el mercado laboral ya no sabemos lo que está sucediendo. Ahora iremos, claro. Ahora iremos. Antonio Banda. Hombre, clarísimamente. Manejar los datos, dar una información con sesgo y, sobre todo, no ajustarse a una evolución donde tiene la gran influencia es en la inflación. Y, por lo tanto, si no ajustas los datos a la inflación, el comparativo que hagas o con los datos que has presentado hace un año es difícil de creer. Y sigue presentando esos datos sin credibilidad. Parece que todo es una broma y que todo al final es algo que se debe a su capacidad, cuando vemos que en la economía española pues la estamos viendo todos en el día a día, no es realmente como para estar tranquilos, hay que estar preocupados, hay que tomar medidas y desde luego este gobierno no está tomando las medidas necesarias para que nuestra economía empiece a recuperar y que tenga una visibilidad a largo plazo. Si lo que sirve es las relaciones públicas y el contar las cosas con una visibilidad, pues eso se lo cree el que lo ve, pero luego la economía y la realidad te ponen en otro sitio. Pero además es que hablan de aterrizaje suave. Dice, pero ¿cuándo hemos despegado desde la crisis del COVID? En este momento la inversión está por debajo del año 2019. ¿Y saben ustedes por qué crecemos además? ¿Por qué hemos crecido en ese 2,5%? Pues yo creo que es un crecimiento muy insano, porque la mitad se debe al gasto público. Y por eso lo del déficit es un enjuague, pero precisamente lo que hay es que hacer un ajuste fiscal. Y una economía que crece, que la mitad de su crecimiento se debe al gasto público, no es una economía sana ni mucho menos y menos sostenible. Está dopada. Eso bueno, siguiente trampa del gobierno. Llevábamos 1 año y 4 meses exigiéndonos, tenéis que aclarar qué porcentaje de los contratos fijos discontinuos está en el paro. En un momento dado, el que queráis, a final del mes que queráis. Bueno, que no, que esto es muy difícil. Recuerdo las explicaciones del responsable. Es que esto está dividido por 17 autonomías, es muy complicado porque cada uno lo hace de una manera. Bueno, oye, resultó que llega Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, y resuelve el misterio de los peces y los panes. Y ahora ya lo sabemos, lo cuenta ella. Vais a ver. Dice que, oye, hay fijos discontinuos que no trabajan, tantos como 55.300. Y hay fijos discontinuos que están dados de alta y que trabajan 651.500. Y bueno, uno podría decir, pues me alegro mucho porque cuantos menos parados haya, mejor. Eso diríamos cualquiera de nosotros. Pero esto va a ser muy difícil de aceptar, porque es que la última vez
que el Ministerio de Trabajo dio datos de los fijos discontinuos que estaban en paro, eran más de 400.000. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde han ido a parar los 350.000 que ahora ha salido la varita mágica de Yolanda y han desaparecido? Ahí lo saben. O más porque hay que tener en cuenta que esto no cuadra ni mucho menos con las personas que están buscando empleo, que es el dato que hay que utilizar. Y ese análisis lo hace magníficamente don José Luis en Usulo perfectamente, Fernández. Y en ese sentido, últimamente buscaban empleo 4.100.000 personas, de tal manera que esto no cuadra ni muchísimo menos con los datos de paro, los 2.700.000. Y yo creo que más bien son 700.000 personas las que tienen contrato discontinuo y están sin actividad. Es decir, no computan como parados, pero están cobrando. Pero ojo, es que nos estamos haciendo trampas en el solitario continuamente. Una parte importante de esa afiliación que ha crecido espectacularmente en el mes de febrero, ¿saben ustedes a qué se ha debido? Parte a la generación de empleo por Semana Santa, pero fundamentalmente por la obligación de que los becarios tienen que cotizar. Y eso ha provocado una fuerte subida y eso explica por qué el empleo se ha generado sobre todo en las grandes empresas, no en las pequeñas, que se ha reducido. ¿Por qué? Porque son los que tienen becarios, claro. Eso es lo que se llama en términos económicos un efecto spillover. Eso es. Está claro. Y además es que tenemos una situación con todos estos datos que es que en todos ellos tenemos una falta de credibilidad cuando antes éramos un país que dábamos unos datos creíbles, daba igual el gobierno que estuviese, porque al final eso es lo que hace la base del análisis y la base de tu capacidad de ver qué está pasando. Cuando tú te estás engañando con los datos, pues poco, porque ¿cuál es el problema? Que luego te lías, como les ha pasado. Al final no tenemos claro cuál es la situación y al final la suma total de parados que hay que incrementar estará por encima de los 700.000 parados. Que eso a efectos de esos parados es bastante complicado, aunque le califiques de tres formas distintas. Al final el problema está en que no crecemos en empleo y que somos una de las economías europeas que más sufre en términos de empleo. Por lo tanto, insistir en que algo tendremos que hacer, si no, pues iremos a la ruina. No, pero además, como dice don Antonio, es que aunque no tengamos en cuenta todo este análisis, o enjuague, o como lo queramos llamar, tengamos en cuenta solo los datos oficiales, tenemos la mayor tasa de paro de Europa. Eso por encima de Grecia, y eso es lo que no hay que olvidar. Bueno, a mí, dicho sea de paso, los datos de Yolanda Díaz me sientan peor que si me diera un abrazo, pero bueno, allá cada uno. Vamos con datos del mercado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores acaba de anunciar que admite la oferta pública de adquisición, la OPA, de la portuguesa Bondalti sobre la química española Ercros, una histórica de este país desde el siglo XIX. Se anunció hace 15 días que iba a ser la OPA al 3,6 euros por acción. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que, la situación de la compañía lleva complicada muchos años, ¿no? Y al final la entrada de otra compañía con bastante presencia y capacidad de generar, o por lo menos que no tenga preocupación los trabajadores por empleo, es interesante. También la oferta según el precio de cotización, pues tiene un premium que hasta ahora la propia compañía no tenía. Entonces, pues dentro de eso y cumpliendo todos los términos legales, me parece una interesante. Yo creo que es una gran oportunidad porque precisamente la portuguesa Bondalti forma parte de un gran grupo empresarial portugués que es precisamente José de Melo, que es un grupo industrial muy potente y que lo que puede revitalizar precisamente al sector. Estamos hablando de una operación que superará los 365 millones de euros y yo lo doy por hecho, por una razón muy sencilla, porque efectivamente ha dicho usted que la OPA se ha lanzado a 3,6 euros la acción. Estaba a 2,42 al final de febrero. Ahora está en 3,45, es decir, ya está prácticamente cerrado. Yo creo que se va a conseguir, si no el 100%, porque nunca se consigue el 100% en todas las cosas, porque hay acciones que están depositadas, pues por ejemplo, en notarios, en testamentarías, etc., pero se va a conseguir esa OPA que yo creo que va a ser muy positiva para Ercros. Bueno, ha aflorado un nuevo accionista no previsto en Bankinter. Se trata del Bank of America, uno de los grandes bancos americanos, que afirma que tiene un 5,48% del capital de Bankinter. Bueno, yo creo que eso es una notificación que no se debe a un interés que tenga el banco por poner su posición, sino que probablemente a través de sus partícipes o sus fondos o las posiciones que tienen declarada ha superado el 5% y en el momento que superas el 5% y eres el custodio de las posiciones tienes que declarar tu posición. No creo que sea ni estratégico ni nada como para
o sea, ni preocuparle a la compañía, ni desde luego... No, pero podría ser el origen de una operación, ¿eh? Bueno, lo dudo. Al final, ¿por qué? Porque realmente si... O sea, la obligación legal es que cuando superas el 5% tienes que comunicar que tienes ese 5%, pero ese 5% probablemente no pertenezca al Banco of America, sino que sea consecuencia de los clientes del propio banco. Entonces, eso enseguida queda demostrado, o sea, porque además, si tienes cualquier interés, en el momento que has superado tienes que decir que tienes interés, porque la siguiente comunicación que tienes que hacer es cada vez que llegues a un porcentaje e incrementes tu posición. Entonces es complicado a efectos informativos de mercados tener una posición ya declarada, porque vas a tener que hacer continuamente información de eso. Hombre, en primer lugar, lo que hay que recordar es que Bankinter está operando muy satisfactoriamente. Comentábamos el otro día que es el único banco de España, banco español, para no confundirlo con el Banco de España, que ha incrementado la concesión de créditos frente a un hundimiento que se ha producido, tanto para las empresas como para los particulares. Y en este sentido, ese buen funcionamiento a qué ha llevado que el Bank of America ha estado comprando acciones, pero anónimamente, lo que ya pone de manifiesto que a lo mejor es algo minorista. En segundo lugar, ¿cómo ha alcanzado ese 5,4%? Directamente solo es el 2,049. El resto son instrumentos financieros, sobre todo swaps, que es el mecanismo que también utilizaron los árabes para Telefónica y no superar el máximo necesario para lanzar una OPA, etc. De tal manera que en este sentido yo creo que efectivamente puede ser una mera inversión lógica, pero vamos a ver, Bankinter, Sabadell, Unicaja, etcétera, están por ahí siendo muy pequeñitos pero muy eficientes. Hablemos de Grifols, porque hoy hemos sabido que están peinando el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que en breve lo conoceremos, bendito sea. La compañía catalana ha perdido la mitad de su valor en bolsa en lo que llevamos de año, aunque hoy subía, como hemos visto antes, un 4%. Bueno, seguimos esperando a CNMV y su opinión sobre esta operación. Desde luego, la propia compañía sigue ahí embarrada en decir cosas positivas y que luego que salga el mercado a decirle la contraria, y entonces lo que le lleva es a tener una volatilidad amplísima que no tiene mucho sentido que ahora mismo cualquier analista de mercado se ponga a ver qué pasa con Grifols de verdad. Habrá que dejarla un poco que se asiente, que veamos cuáles son los datos reales y que veamos cuál es la situación real de la compañía para empezar a pensar cuánto puede valer, ¿no? Y a lo mejor pues nos da alguna sorpresa en cualquiera de los sentidos, ya veremos. Iranzo. Hombre, lo único que sabemos hasta ahora, y lo hemos dicho aquí, es que no vale cero, como se estimaba inicialmente por ese informe incendiario. Y eso es prácticamente lo único que ha dicho el señor Buenaventura, que es el presidente de la Comisión Nacional del Mercado, que no, su informe no va a ratificar lo que decía el informe inicial de tal manera que muy probablemente sea mejor o menos malo. Pero eso no quiere decir ni está impidiendo que haya perdido el 50% de su valor y una enorme volatilidad a corto plazo en función de algunas noticias. La última positiva que se consideró fue que había pasado la auditoría sin salvedades. Sí, bueno, y que sobre todo hay una cosa ahí, que es que la CNMV sacará un informe, pero será en términos legales, o sea que no le va a poner un valor. Y ahí tenemos un problema, que es que ya sabes lo que pasa con estos informes de la CNMV y sobre todo cuando no tiene experiencia en hacerlos. Que el problema está en cómo van a comunicar y que la propia comunicación de la CNMV en un aspecto donde no tiene experiencia puede ser una complicación para la compañía, porque va a meterse en sus datos económicos y en cuanto vea alguna cosa que no cumple lo va a resaltar, y eso yo creo que es más negativo para la compañía que incluso el tener la tranquilidad de estar cotizando sin una necesidad de una opinión de la CNMV. Vuelve una vieja práctica, la trae Iberdrola, que va a volver a pagar una prima por acudir a la Junta de Accionistas. Esto hacía mucho tiempo que no pasaba. Sí, efectivamente, pero era muy tradicional y a mí me parece muy bien una prima de asistencia o de fidelización o de participación o que se involucre, de tal manera que a mí me parece positivo y yo sí que recomiendo a la gente que vaya a las Juntas Generales. La próxima, don Antonio, ya la cajita de bombones.
Bueno, sí, eso es una costumbre que ya hemos perdido, pero que, porque al final todo el registro electrónico y todo lo que nos está trayendo todos los sistemas digitales es fundamentalmente que la gente se olvida de mandar la firma de los proxies, ¿no?, que se llaman. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones sobre todo, y a ustedes por su interés desde sus hogares. Para ustedes, a la vuelta de publicidad empieza aquí la redacción abierta.